cielos se abran sobre nuestros hogares, sobre nuestras familias. Todo el corazón queremos ver tu gloria aquí, Señor. Inunda nuestro ser, queremos ver tu reino hoy aquí. Ven, muévete, Rey de majestad, haz tu voluntad. Manda el fuego hoy, abre los cielos. Tu Espíritu
cada hogar declaramos que los cielos están abiertos. Derrama tu gloria, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, mi Dios. Te damos gracias porque tú nos has dado la victoria. Por medio de la cruz tenemos victoria. Prospera la arma forjada, la oscuridad no prevalecerá, porque el Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará, mi Dios
transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Sí, Señor, lo transformas para bien. Gracias, Jesús, por ganar la batalla, por darnos la victoria. Te bendecimos, te adoramos. Dios les bendiga, hermanos, en esta preciosa noche. Hoy es lo que iniciamos en esta semana, lo que se llama la Semana Santa, que todos los días deben ser santos, pero en este día recordamos los sucesos previos a la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta noche yo les invito que vamos a considerar un pasaje de la Escritura ahí en Mateo, en el capítulo 22. El título de esta parábola es La fiesta de las bodas. Dice el versículo 1 del capítulo 22, respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Entonces, en estos primeros versículos que hemos leído de esta parábola, aquí en esta parte que vamos a considerar, nos dice aquí que Jesús volvió a hablarles en parábolas. Es decir, Jesús no les habló de una manera directa, es decir, inculpándolos en alguna situación, en algún acto o en algún suceso o en algún hecho,
sino que el Señor usó de parábolas para poder a ellos comunicarles, transmitir un mensaje. Precisamente eso es una parábola. Una parábola es la narración de un suceso del cual podemos deducir y hacer una comparación o semejanza a una verdad importante o una enseñanza moral. Es decir, la parábola ayuda a traer un mensaje mediante un suceso que ha acontecido en el cual muestra la situación que intervino en aquel acto, en aquella situación, para dar a conocer una verdad o dar una enseñanza moral acerca de aquel pasaje. Eso es lo que es una parábola. Porque generalmente cuando uno confronta a alguna persona, cuando ha cometido un acto que está fuera de la voluntad de Dios, muchas personas se cierran a oír la exhortación o la reprensión. Entonces es una manera, la parábola, de poder traer a la persona la enseñanza de la verdad que se le quiere transmitir, que se le quiere enseñar a la persona. Entonces Jesús utiliza las parábolas para traer una verdad, para mostrarles la verdad y al mismo tiempo para darles una enseñanza moral, para que ellos puedan ver, analizar, comparar sus vidas con aquella parábola, con aquella situación. Pero esa es la obra precisamente del Espíritu Santo, que va a través de la palabra que se habla, de la parábola que se habla, que se enseña. El Espíritu Santo traerá la convicción sobre aquel pasaje para la vida de la persona, para llevarlo a una meditación, a una comprensión de su situación. Entonces, ese es el propósito de las parábolas. Estos hombres de aquel entonces eran hombres religiosos, y la persona cuando vive una religión, cuando no experimenta la nueva vida en Cristo, la persona vive cegada acerca de lo que es la esencia de la palabra, el espíritu de la palabra, y solamente vive sobre la letra de la palabra, es decir, lo que dice escrito literalmente, sin poder comprender lo que es el espíritu de la palabra. Por eso dice la Escritura que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Es decir, el espíritu de la palabra te lleva a comprender la vida de Dios, lo que es la verdadera vida del espíritu, y no solo la letra de la palabra, sino la verdad del espíritu de la palabra. Hay un pasaje ahí en el Evangelio de Juan, ahí en la altura del capítulo número 8, donde dice de esta manera, dice el versículo 39, Juan 8:39 dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Note la pregunta que hace Jesús. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Wow, esto está muy claro. Ellos conocían la Escritura, el Antiguo Testamento, la palabra de Dios,
Pero ellos ignoraban lo que era el espíritu de la palabra. Sabían lo que la escritura decía. Somos hijos de Abraham. Pero Jesús les dice, si fueseis hijos de Abraham, ciertamente me amaríais. Pero su verdadera intención era matar a Jesús. Porque Jesús les hablaba directamente al corazón a través del espíritu de la palabra. Y es muy importante la pregunta que les dice, ¿por qué no entendéis mi palabra? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? Eso es precisamente lo que hace una religión. La persona memoriza la escritura, conoce el pasaje, conoce los mandamientos, pero no tiene la gracia de Dios, la vida de Dios para vivir los mandamientos. Entonces lo que quiere hacer Jesús es enseñarles el espíritu de la palabra y no la letra de la palabra, porque la letra de la palabra ciertamente ellos la conocían, pero ellos no podían conocer lo que es el espíritu de la palabra. Entonces, debido a esta situación, Jesús les habla por parábolas para que puedan ver el espíritu de la palabra. O sea que el Espíritu Santo traerá convicción a aquellas personas a través de aquel pasaje, de aquella parábola. Entonces, lo que llama mucho la atención es que aquí en este capítulo 22, versículo 1, dice, les volvió a hablar. O sea que en este pasaje nos muestra el interés de Jesús por sacarlos de su religiosidad. No era la primera vez que les hablaba, sino como está aquí en el capítulo anterior donde ellos hablan con él, dice que ellos vinieron a Jesús a cuestionarle por qué enseñaba y con qué autoridad enseñaba él. O sea, ¿tú quién eres para enseñar? ¿Quién te dio esta autoridad para enseñar? Y Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta, y si vosotros me respondéis, yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Entonces dice la escritura que ellos empezaron a cavilar entre sí. Si le decimos que lo que Juan vino transmitiendo, Juan el Bautista, es del cielo, nos va a decir, ¿por qué no creísteis? Entonces, para esconderse de la verdad, evitar la verdad, le dijeron, no sabemos. Entonces Jesús le respondió, tampoco yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Y a partir de ahí, el Señor les habla una parábola y en los versículos del 28 hasta el 32 les muestra la parábola de los dos hijos. Aquellos dos hijos donde el padre le da la indicación a uno de los hijos, le dice, hijo, ve a trabajar a mi viña. Y le dijo, no quiero. Pero después arrepentido dice, fue y trabajó en la viña. Y después dijo a sí mismo a su otro hijo, hijo, ve a trabajar a mi viña. Y accedió, pero no fue el siguiente hijo. Entonces Jesús les cuestiona y le dice, ¿quién de los dos hizo la voluntad del Padre? Y ellos respondieron, el primero. Sí se negó al principio, pero al final ejecutó la voluntad del Padre, ir a trabajar en su viña. Y continúa Jesús hablándoles en parábolas, allá a la altura del versículo 33 hasta el versículo 46, donde les habla acerca de la parábola de los dos labradores. Dice que un hombre arrendó su viña a unos labradores partiendo lejos y al tiempo mandó para recoger los frutos del arrendamiento que había hecho aquellos labradores. Pero lo que hicieron fue matar a los siervos que había enviado el dueño de la viña. Después va a enviar otros siervos y también los mataron. Finalmente recapacita el dueño de la viña y dice, mandaré a mi hijo, tal vez a él sí lo respeten. Y dice la parábola que cuando vieron al hijo dijeron, este es el heredero, matémosle para quedarse con la viña. Y Jesús les cuestiona, ¿qué hará el dueño de esta viña, estos labradores malvados? O sea, Jesús les estaba trayendo esta verdad a través de esta parábola hasta que utiliza una tercera parábola, la parábola de la fiesta de las bodas. Por eso dice el versículo 1 del capítulo 22,
respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas. O sea, lo que nos muestra aquí es la intención de Jesús, el deseo, su preocupación, su anhelo por sacar a los hombres de su religiosidad. Entonces, en estos tiempos de esta Semana Santa, no se trata de solo conocer lo que dice la Escritura acerca del sacrificio de cruz que hizo Jesús para nuestra redención. No solamente entender y memorizar lo que dice el pasaje, sino comprender el amor que Jesús tenía al sacrificar su vida para salvarnos a nosotros. Pero volviendo a la parábola, dice ahí en el versículo 3 del capítulo 22, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Lo que nos muestra aquí, nos dice, es el rechazo al llamado de Dios. O sea, Jesús los invita de muchas maneras a través de las parábolas previas que acabamos de mencionar ahorita. Y continúa llamándoles. Les llama a reconocer su situación, su condición. Los llama a formar parte de la vida de Dios, del reino de Dios. Y lo hace a través de una parábola donde dice que un rey hizo bodas a su hijo y envió a sus siervos para invitarlos, pero ellos no quisieron venir. Entonces, ese es un rechazo muy obvio al llamado del Señor. En Hebreos, en el capítulo 1, el versículo 1 y 2, dice que Dios nos ha hablado muchas veces a los padres por los profetas y de muchas maneras, pero que en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. O sea, siempre Dios ha buscado al hombre, siempre Dios ha tratado de traer al hombre a su presencia, de traerlo a su reino celestial, porque al final de la vida es precisamente donde Dios quiere que al terminar nuestro tiempo sobre esta tierra, podamos ir a ese lugar que Él ha preparado, a esas bodas de las cuales les fue anunciado desde tiempo antiguo al pueblo de Israel. Sigue diciendo la Escritura ahí en el versículo número 4, la parábola que estamos viendo del capítulo 22 de Mateo, dice: volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Wow. Inicia este versículo 4 diciendo: volvió. Wow, note la insistencia. En el versículo 22 nos dice: respondió Jesús y les volvió a hablar por parábolas. En el versículo 4 vuelve a decir: volvió a enviar otros siervos. Vuelve y vuelve y vuelve Dios a hablarnos. O sea, Dios nos llama en estos tiempos a través de esta enseñanza, a través de una predicación, a través de una persona que se te acerca y te invita a la iglesia, que te invita a que conozcas a Jesús para que tu vida pueda ser cambiada, para que tu vida pueda ser transformada y para que al final de nuestra vida, porque tarde que temprano todos tendremos que partir de este mundo y podremos, si aceptamos a Jesús, si damos nuestra vida a Jesús, ciertamente estaremos presentes en esas bodas de las cuales está anunciando aquí el Señor desde tiempos antiguos. Sigue diciendo la parábola aquí en el versículo número 5 y versículo 6. Dice: mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otros a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Wow. Notemos la actitud de estas personas religiosas al llamado de Jesús. Dice que sin hacer caso, es decir, ignorando el llamado de Dios, ignorando el llamado de Jesús,
ignorando la invitación a la iglesia. ¿Cuántas veces no te han dicho, ven a la iglesia? ¿Cuántas veces faltas a la iglesia? ¿Cuántas veces no quieres venir a la iglesia? ¿Cuántas veces no te han invitado una y otra y otra vez a venir a la iglesia? Entonces, Dios insiste, Dios llama, Dios no se cansa. Eso es lo que nos va mostrando es la verdad de esta parábola. El amor de Dios, la misericordia de Dios, el deseo de Dios, porque nosotros podamos estar presentes en esas bodas, las cuales ha venido anunciando desde tiempos antiguos a través del pueblo de Israel. Y ahora Jesús, el Hijo de Dios, viene y nos sigue invitando. Dios nos sigue llamando a través de su Hijo. En la antigüedad lo hizo a través de los profetas a los cuales mataron, y ahora lo hace a través de su Hijo, Jesucristo, donde nos llama a esta fiesta de bodas. Entonces, porque va a haber unas bodas. O sea, lo que está hablando aquí es una fiesta, las nupcias de Cristo con su iglesia. O sea, al igual que en lo natural se une una pareja en matrimonio para siempre. Eso es una figura de lo que nosotros nos uniremos con Jesús para siempre en el reino de los cielos. El apóstol Pablo, ahí en el libro de los Efesios, ahí en la altura del capítulo 5, nos dice, hablando acerca de estas cosas, de estas bodas, nos dice Efesios capítulo 5, versículo 25 en adelante, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Note la comparación. Así como en lo natural un hombre hace lo que sea necesario para poder unirse a aquella mujer y vivir con aquella mujer como matrimonio, Pablo toma esta figura para mostrarnos que así Cristo también hizo todo lo necesario para poder adquirirnos, para poder comprarnos y para poder unirnos con Él en la eternidad. Dice el verso 26, dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. O sea, el Señor nos llamó y los que aceptamos venimos a su presencia. Y cuando dice el versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, es decir, creímos a la palabra de Dios. Creímos al sacrificio de Cristo en la cruz, que su sangre preciosa nos podía limpiar de todo pecado. Entonces ahí se ejecutó el lavamiento de todos nuestros pecados. La sangre de Cristo borró todos nuestros pecados con su sangre, con su sacrificio en la cruz. Eso es lo que hace a través de la palabra, para limpiarla, dice, para purificarla. Y dice el verso 27, a fin, quiere decir con el propósito de presentársela a sí mismo. Así como la novia se prepara con un vestido espectacular, blanco, resplandeciente. Imagínese la novia, ¿no? Con un vestido de novia y lleno de chile colorado, salpicado de comida, da un aspecto no agradable. Esto nada más es una figura para mostrarnos que el Señor nos está llamando a su presencia para seguirnos limpiando, para seguirnos purificando, con el propósito de que cuando llegue nuestra unión en la eternidad con Él, le seamos agradable, como una novia que está inmaculada y se presenta ante el altar con aquel que va a ser su marido. Así dice Pablo, la iglesia debe ser también limpia, sin mancha, sin arruga, sin ninguna cosa semejante. Dios nos está preparando, Dios nos está llamando para que podamos disfrutar con Él en la eternidad por siempre. De ahí se toma esta figura del matrimonio. Seguimos adelante y
con el pasaje que hemos estado estudiando. Dice la escritura ahí en los versículos siguientes, en los versículos 5 y 6 que leímos. Dice, mas ellos sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y el otro a sus negocios. Wow. O sea que hay un desprecio al llamado del Señor. No desprecies. Dios te ama. Dios quiere salvarte. Dios quiere perdonarte. Dios quiere que al final de tu vida, de tu jornada en esta vida, tú puedas estar con Él para siempre. Así como se une un hombre y una mujer con la intención de vivir para siempre, nosotros nos unimos a Cristo con el propósito de vivir eternamente y para siempre con Él. Pero nos dice aquí que rechazaron el llamado del rey a aquellas bodas y cada uno se fue a su labranza y otro a sus negocios. O sea que lo que nos habla aquí, lo que representa esta labranza y estos negocios es cuando la persona se vende al sistema de vida de este mundo. O sea, le es más atractivo, le llena más su corazón, pone su vida, pone su enfoque en aquello que puede ver, que puede tocar, en el dinero que puede adquirir. El trabajar y trabajar y trabajar para adquirir bienes que al final de cuentas son perecederos. Todo lo de esta vida es perecedero, es temporal. Te compras un carro nuevo y a los 3 años ya empieza a declinar. A los 7 años ya es un carro viejo y usado. Pierde su valor. Una casa lo mismo. Requiere de mantenimiento, pero va a seguir siendo una casa vieja. La Biblia nos dice también ahí en Juan, en el capítulo 2, nos dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y si alguno ama al mundo y las cosas que están en el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanidad de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. O sea, los deseos de la carne, los deseos mundanos, los deseos pecaminosos. Y cuando habla de los deseos de los ojos, nos está hablando de lo que queremos anhelar, de lo que queremos codiciar, de lo que queremos comprar, lo que queremos adquirir. Y hacemos las cosas necesarias con tal de adquirirlos y a cambio de despreciar el reino de Dios. Trabajar 2 trabajos, trabajar 3 trabajos, trabajar tiempo extra, matarnos físicamente para adquirir más ingresos y poder comprar las cosas materiales que son perecederas. Por eso nos llama la Escritura y nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo y las cosas que están en el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque el mundo pasa, concluye Juan, dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea, lo que Cristo nos ofrece no tiene caducidad, no se acaba, no se envejece, es por toda una eternidad, por los siglos de los siglos de los siglos, para siempre. Así es de que es una aberración querer comparar el adquirirlos de estos bienes con la oferta de Jesús y rechazar a Jesús. No rechaces a Jesús, acepta a Jesús. Jesús te está invitando a esas bodas. Jesús nos está invitando a esa vida eterna. No hagas lo que hicieron estos malvados religiosos, de despreciar, de desechar el llamado del Señor. Sigue diciendo aquí la palabra del Señor, la Escritura, en el versículo 7. Nos dice, al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. ¿Qué significa que al oír el rey se enojó? O sea, al oír el rechazo, el desprecio. Él los invitó una y otra vez. Él les dijo, todo está preparado, todo está listo. Venid a las bodas. Y no quisieron. Lo despreciaron, lo desecharon. Entonces, al oír el rey dice, se enojó. Esto nos habla del juicio de Dios.
Este Rey es el mismo Señor. Ahorita está como nuestro Salvador, porque estamos durante el tiempo de la gracia. Pero vendrá un tiempo en que esta gracia se terminará y después vendrá un juicio, vendrá la ira de Dios. El libro de Apocalipsis está lleno de advertencias donde Dios advierte a este mundo, advierte a la humanidad acerca de los juicios terribles que vienen sobre este mundo y nos enseña también acerca de la condenación eterna. Así es de que es un tiempo para que retrocedamos y atendamos al llamado del Señor. Él quiere lo mejor para nosotros. Él quiere darnos vida y vida eterna, vida en abundancia. No hagamos enojar a Dios. No experimentemos la ira de Dios. Aquí este Rey representa al Señor, que después de insistirles y llamarles una y otra vez, por eso dicen los versículos aquí, y volvió a hablarles en parábolas, y volvió a enviar a otros siervos, su insistencia, porque dice la Biblia que Él no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Así es de que si has despreciado al Señor por muchos años, es tiempo de que te vuelvas. Muy pronto terminará el tiempo de la gracia, y después del tiempo de la gracia vendrán los juicios de Dios sobre este mundo y sobre todos aquellos que rechazaron a Cristo y el Evangelio de Cristo. Así es de que atendamos al llamado del Señor. Sigue diciendo aquí la Escritura, ahí en los versículos del 8 al 10, dice: entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Aquí nos está mostrando este tiempo de la gracia. Cuando aquellos primeros que rechazaron el llamado, según la parábola, esto representa a los judíos, por eso dice Juan en su evangelio: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, o sea, lo despreciaron, lo desecharon. Como dijo Isaías también: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra no hay parecer en él, ni hermosura vemos verle, más inatractivo para que le decíamos: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, y fue menospreciado. Eso fue lo que hicieron con Jesús cuando vino a llamarlos a la vida abundante, a la vida del Espíritu, a la vida eterna. Lo despreciaron, lo mataron, lo crucificaron, despreciaron el llamado de Dios. Pero Dios, en su misericordia, nos llama al arrepentimiento, al perdón. Eso lo hizo con los judíos. Y ese rechazo de los judíos abrió la puerta para nosotros los gentiles. A eso se refiere aquí la Escritura cuando dice que mandó a sus siervos ir por los caminos y traer a todos los que halléis, juntamente malos y buenos. O sea que cuando dice por los caminos, se refiere a que antes la plaza central de aquella ciudad tenía caminos paralelos que todos se centraban en la plaza principal de la ciudad. A eso se refiere. O sea, en esencia lo que está diciendo aquí, que no importa quién sea, que el evangelio no discrimina ni por raza, ni por color, ni por estatus político, ni por estatus social, sino que está abierta la puerta, la invitación está para todo aquel que quiere, para todo aquel que cree. Por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. El evangelio no discrimina a nadie. El evangelio llama a todos al arrepentimiento, porque no quiere Dios la muerte del pecador, sino que éste se arrepienta y viva.
Así es de que hoy es la oportunidad, hoy es el tiempo de salvación, dice la Escritura. Porque vendrá un tiempo cuando se cerrará esta puerta y ya no habrá más oportunidad. Nos muestra aquí la ira, el enojo del rey. Esto representa la ira de Dios sobre todos aquellos que despreciaron a Cristo y el llamado de Cristo y el sacrificio de Cristo. Dice ya en los últimos versículos de aquí de este pasaje, en el versículo 11 en delante. Y entró el rey para ver a los convidados, o sea, los que quisieron venir, mancos, cojos, ciegos. O sea, esto nos simboliza, representa la vida pecaminosa que llevábamos. Todos estábamos descarriados como ovejas perdidas, dice la Escritura. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, dice el pasaje que las bodas fueron llenas de todos los convidados, pero hay un detalle aquí que nos muestra el pasaje. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, le pregunta, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echarle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. O sea que para poder tener el derecho de entrar a esta invitación, a estas bodas, necesitamos estar vestido de bodas. El vestido es el vestido de la justificación. Es un lenguaje espiritual. O sea, la única manera que podemos justificar nuestro pecado es a través de la fe en Cristo. Cuando nosotros queremos en Cristo, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, nos perdona y nos pone una vestidura nueva. Esa vestidura se refiere como la parábola del hijo pródigo, cuando vuelve, dice, después de vivir una vida apartada del Padre, perdido en la vida que llevaba. Cuando reacciona y vuelve a su padre, la instrucción del Padre dijo ponerle vestido nuevo. O sea, esto representa nuestra vida antes de Cristo, pero cuando venimos a Cristo nos da una vestidura nueva, nos viste unas vestiduras de justicia, la cual Él compró con su sangre en la cruz del Calvario. O sea que si tú no has aceptado a Cristo, que si tú no tienes a Cristo, tú no puedes entrar a estas bodas. Pero si hoy das tu vida a Cristo, si entregas tu vida a Cristo, si entregas tu corazón a Cristo, Él te vestirá con este vestido de bodas y estarás listo, estarás preparado para entrar a la eternidad en la presencia del Señor. No despreciemos este llamado, atendamos al llamado. Pero una vez que hemos sido nosotros vestidos con el vestido de justicia, debemos guardarnos y conservarnos para la gloria del Señor, para que le podamos ser agradables, para que en aquel día glorioso de su manifestación podamos acercarnos confiadamente, que hemos vivido de acuerdo a la voluntad del Señor y podamos entrar, tener libre entrada en aquellas bodas que tendremos, porque tendremos bodas en el cielo para siempre, nos muestra la Escritura. Finalmente termina la parábola diciendo en el versículo 14, dice, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. O sea, muchos, todos son llamados, se llama a muchos, se invita a muchos, pero muchos son los que desprecian. Muchos escogen mejor la vida perecedera de este mundo, la cual lleva a la condenación eterna. Desprecian el llamado del Señor. Nunca desprecies el llamado del Señor. Hoy es el tiempo de salvación. Cristo te ama, entrega tu vida a Cristo y estará listo para aquellas gloriosas bodas. Dios te bendiga y seguimos adelante en el Señor.